Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 34. Traición. Ilusiones rotas. Mariana sintió un escalofrío al ver la silueta del hombre que había robado sus sueños. Sin pensarlo dos veces, decidió seguirlo desde lejos, manteniendo una distancia prudente para no ser descubierta. Juan, por su parte, estaba apresurado y tenso. Había llegado al puerto esperando encontrar a Mónica, pero no la había visto por ninguna parte. Se sintió preocupado y ansioso por saber cómo estaba ella. Mariana siguió a Juan a través de las calles del pueblo, observando cómo se movía con una mezcla de determinación y ansiedad. Mariana se mantuvo a distancia, observando cómo Juan entraba a su casa y dejaba la puerta abierta. Se sintió tentada de acercarse y escuchar lo que estaba sucediendo dentro. La puerta abierta era una invitación tácita a entrar, pero Mariana no estaba segura de si debía hacerlo. Juan fue primero a la cocina, luego salió rumbo a su habitación, pasó por el comedor, volteó por la pequeña sala. Justo cuando iba por detrás del gran mueble, una joven lo sorprendió por la espalda, lo abrazó con ternura. Juan, creyendo que era su amada, la tomó por las manos, respirando con anhelo su aroma, impregnado en toda la casa, pero al tocar sus manos algo lo desconcertó. El anillo de matrimonio no estaba, además, sus manos no eran las mismas, él lo notó con solo tocarlas. Apretó con fuerza las manos y volvió hacia la voz que no era familiar. Mariana, que sonreía, le dijo: Juan, al fin llegas. En ese momento, Mónica y Meche entraron en la casa y vieron el abrazo, el gesto cariñoso que ella tenía con él. La cara de Juan no la veía, pero la escena daba a entender que dos amantes se reencontraban. La decepción de ella fue evidente, sus ojos llenos de tristeza y enojo. Meche, que venía detrás de ella, solo alcanzó a ver a la joven, pero solo alcanzó a sostener a su ama, dando un grito llamándola. La cabeza de Mónica dio vueltas y cayó al piso, desmayada. Juan se dio cuenta de lo que había pasado y empujó fuerte a Mariana contra la pared, gritando el nombre de su esposa. Mónica. Mónica, mi amor. Mariana se sorprendió y se apartó, confundida. ¿Qué pasa, Juan? Por favor, escúcheme. Pero Juan no la escuchó. Acarició el rostro de Mónica y la levantó en brazos, preocupado por su bienestar. Mónica, mi amor. ¿Estás bien? Después de unos minutos, Mónica abrió los ojos lentamente, desorientada por unos segundos, luego confundida y dolida, miró a su alrededor. Cuando vio a Juan comprendió que no fue un sueño, lo que vio fue real. ¿Qué es lo que me pasó?, preguntó, con voz débil. Juan la miró con preocupación y amor. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué te desmayaste? No lo sé. Juan habló preocupado, pero no sabía que su esposa lo creía un infiel, que la engañó, más de una vez. Mónica solo miró a Mariana, que aún estaba en la habitación, sonriendo. Mónica miró a Mariana con ojos llenos de dolor y confusión. ¿Acaso la conoces?, preguntó, su voz temblando. Juan no respondió, sino que se apresuró a sacar a Mariana de la habitación, tomándola del brazo con firmeza. Ya ayudaste, ahora vete a tu casa. Pero hay que ponerle más paños, insistió la joven, sintiendo dolor en su brazo. Pero determinada a quedarse, sin embargo, la voz de Juan no le dejó opción. Te agradezco el gesto. Ahora, fuera de aquí, le dijo, su voz baja y severa. Mariana trató de hablar con él, pero Juan no le dio oportunidad. Cerró la puerta detrás de ella con un golpe seco. El médico, que había llegado mientras tanto, se acercó a la puerta, pidiendo permiso para entrar. Juan abrió y llamó a uno de sus hombres que había mandado traer, señaló algo y habló en su oído, luego entró al cuarto donde estaba el médico con su esposa. El médico habló a Mónica y pidió permiso para examinarla. ¿Se encuentra bien, señora?, le preguntó, su voz suave y tranquilizadora. Mónica asintió, aunque su cuerpo pesado y el malestar la hacían sentirse débil. El médico la examinó con cuidado, tomándole el pulso y escuchando su corazón. Hizo algunas preguntas más, que finalmente le dieron la seguridad de un dictamen. Sonriendo a ella y luego a Juan les dijo:
No es nada malo. Solo está un poco agotada y estresada. Necesita descansar y cuidarse. Mónica se sintió aliviada, pero su mente aún estaba llena de preguntas y dudas. El médico la miró con compasión. No se preocupe por nada ahora, señora. Usted necesita descansar y recuperarse. Ya hablaremos más tarde. Juan despachó al médico, quien quería hablar con él, pero no era el momento, pues se veía tenso. Juan primero pidió a Meche que le dé algo de comer a su amigo, luego volvió al cuarto, su rostro aún tenso y preocupado. ¿Te sientes mejor? Juan se acercó a Mónica para besarla, pero ella lo esquivó suavemente. Mónica se encogió de hombros. No es nada malo. Solo estoy agotada. Juan se sentó a su lado, tomándole la mano. Lo siento, Mónica. Lo siento mucho. No debí dejar que nadie entrara aquí. Mónica lo miró, su corazón aún doliente. Caminó por la habitación alejándose de él, luego se apoyó en la madera de la cama y tomando valor le preguntó lo que tanto temía. ¿Quién es ella, Juan? Digo, ¿qué es para ti? Le preguntó con su voz suave, pero un dejo de inquietud en ella. Juan suspiró, sabiendo que no podía evitar la verdad por más tiempo. Pero creyendo que era mejor hablar luego. Hay mucho que hablar antes de eso. Pero podríamos hacerlo mañana, te ves muy cansada. Mónica no quería excusas, no tenía ni el ánimo ni la paciencia para esperar. Ya he esperado demasiado tiempo, si vas a ser honesto da igual ahora que mañana. Así que por lo que más quieras, habla. Juan comprendió su sentir y se sentó en una silla frente a ella. Lo que más quiero eres tú, Mónica. Ella lo miró llena de enojo y sin creerle nada, le habló, no seas amable, los halagos no los necesito, solo dime la verdad, cruda y real, así lo prefiero. Juan se sorprendió por las palabras aceradas de su siempre dulce esposa, pero le agradó este cambio en su actitud, si bien era cierto que su dulzura lo volvía loco, era bueno que ella tuviera carácter, para pelear, aunque en este momento la pelea fuera contra él. Tengo que explicarte muchas cosas. Mónica asintió, su mirada fija en él. Comienza. Le dijo esperando que él hablara. Juan respiró hondo y comenzó a contar su historia. La joven que viste es Mariana. La conocí en un puerto hace tiempo, cuando la ayudé en un problema. Luego, hace poco, la volví a ver cuando rescaté a tu padre. Mónica se sorprendió. ¿Mi padre? ¿Qué pasó con él? Juan continuó. Resulta que Antonio viajó con su nueva mujer y su hijo. Estaban en peligro y tuve que ayudarlos. Mónica se sintió confundida. Nueva mujer. Hijo. No entiendo. Juan se inclinó hacia adelante. Puso sus codos sobre sus rodillas. Tu padre se casó de nuevo, Mónica. Y tiene un hijo pequeño. Estaban en peligro y tuve que ayudarlos a escapar. Mónica se sintió como si hubiera recibido un golpe. Lo sabías antes de irte, ¿cierto? ¿Por qué no me dijiste? Le preguntó, su voz temblando. Luego agregó, mientes, siempre mientes. Juan se levantó y se acercó a ella. Lo siento, Mónica. No quería herirte. Pero tenía que ayudar a tu padre. Y luego, cuando encontré a Mariana estaba en peligro de ser vendida, pero eso sí te lo decía en la carta, solo que no sabía cómo explicarte la situación. ¿Acaso no la leíste? Mónica se alejó de él, negando con la cabeza, sonriendo con amargura, al sentir que todo eran mentiras, excusas sin valor. No sé de qué carta hablas. No hemos tenido noticias de ti desde hace más de un mes. Envié una carta con Mariana, hace un par de semanas, cuando la dejé en la playa. Mónica se sorprendió. Estuviste en el puerto. Y no se te ocurrió por un segundo venir a verme, claro, ya veo cuáles son tus prioridades. Mónica, debía irme, era necesario para llevar a tu padre, yo. Ah, maldita sea, no sé cómo explicártelo. Juan estaba enojado consigo mismo, todo lo que creyó que pasaría al volver, todo tirado al trasto por esa maldita joven, ahora no sabía cómo hacerle entender a su esposa, que todo lo hizo por su bienestar, al menos eso creía él.
Después de todo es la primera vez que debe dar explicaciones de sus actos. Mónica sintió de nuevo náuseas y un dolor leve de cabeza, su cuerpo no le respondía, así que fue hacia la cama. Cerrando los ojos que sentía cansados, habló con voz apagada. Necesito tiempo para pensar. Y necesito saber más sobre lo que pasó con mi padre. Pero no ahora, Meche está preparando de comer, ve con ella y toma un baño. Juan asintió. Preocupado por el semblante pálido de ella. Lo entiendo. Y te contaré todo lo que sé. Juan no salió hasta que escuchó la respiración pausada de ella, la cubrió con una manta, le dio un beso en la frente y luego sacó ropa de un baúl, fue al cuarto de baño, sintiendo el dulce aroma de su esposa, tomó su baño, usando una de sus espumas, quería oler a ella, la quería cerca de él, pero sus errores del pasado lo tenían atado, sufriendo por primera vez un agudo dolor en su pecho, como si le hubieran arrancado de un golpe su corazón, la mirada de Mónica fría y lejana, no hubo sonrisa ni besos apasionados, todo lo que soñó al volver, ahora solo era producto de su deseo por ella, pero estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para limpiar su nombre ante su esposa. Luego de comer volvió al cuarto, miró a su esposa dormir por largo rato, al fin Mónica despertó y se sentó de nuevo en la cama, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Juan se acercó, tomó sus manos y las besó suavemente. Luego, miró sus ojos, que demostraban tristeza y dolor. Verla así le dolió profundamente a Juan. Se sentía responsable de su dolor y quería hacer cualquier cosa para aliviarlo. Mónica, mi amor, le dijo, su voz llena de emoción. Lo siento tanto. No quería herirte. Quiero explicarte todo, hacer que entiendas. Mónica miró sus ojos, buscando sinceridad y verdad. Juan se dio cuenta de que ella necesitaba saber que él estaba allí para ella, que la amaba y que no la dejaría. Te amo, Mónica. Su voz firme. Nada ha cambiado entre nosotros. Eres mi esposa, mi amor, mi todo. Mónica se sintió conmovida por sus palabras. Veía la sinceridad en sus ojos y sentía su amor. Pero sus temores eran fuertes, después de descubrir tantas mentiras, tenía miedo de caer de nuevo en sus engaños. Juan, yo. Su voz débil. Necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito saber que puedes ser honesto conmigo, que no me ocultarás nada. Juan asintió, apretando sus manos. Te prometo que siempre seré honesto contigo. Le dijo. No te ocultaré nada. Eres mi esposa y tienes derecho a saber todo. De ahora en adelante te contaré todo, te lo juro. Mónica lo miró, buscando asegurarse de que él cumpliría su promesa. Juan se dio cuenta de que ella necesitaba tiempo y espacio para pensar, y estaba dispuesto a esperar, cosa que era difícil para él. Mónica miró a Juan sin saber cómo hablar de todo, pero estaba cansada y el malestar seguía. Se levantó de la cama para ir a la mesita, pero sintió un mareo que la hizo caer en los brazos de Juan. Mónica. Exclamó Juan, preocupado. Voy a llamar al médico. Pero Mónica lo detuvo, pidiéndole que la dejara descansar. Por favor, Juan. Solo necesito descansar. Dijo, débilmente. En ese momento, Meche llegó con un té, sopa y paños para su señora. Gracias, Meche. Habló Juan, mientras Meche ayudaba a Mónica a recostarse. ¿Cómo está mi señora? Preguntó Juan. Cuando la criada salió del cuarto. Meche sonrió. Duerme, señor, pero logré que comiera algo. Está mejor. Juan se sintió aliviado. Gracias, Meche. ¿Cómo ha estado todo en casa? Meche vaciló, no queriendo hablar. Pero Juan la miró con insistencia. Meche, por favor. Necesito saber. Meche suspiró. Señor, Azucena ha causado muchos problemas. Ha estado siempre poniendo problema y ha estado hablando mal de la señora Mónica. Juan se enfureció. ¿Qué? Exclamó. ¿Por qué no me dijiste nada? Meche se encogió de hombros. La señora no quería preocuparlo, señor. Pero es que Azucena es muy desagradable. Ha estado dando problema.
Juan se sintió indignado. Voy a hablar con Azucena y a poner fin a esto de una vez por todas. Meche asintió, satisfecha de que Juan finalmente supiera la verdad. Meche sonrió para sí misma mientras se alejaba de la habitación. Estaba contenta de ver que Juan finalmente estaba tomando medidas para proteger su relación con Mónica y su casa, cosa que debió hacer hace mucho, pero tenía pesar por la chiquilla. Había visto el amor que Juan sentía por su esposa, la manera en que la miraba, la cuidaba y la protegía. Y también había visto cómo rechazaba a Azucena y a Mariana, esas dos mujeres que solo buscaban causar problemas. Meche se sintió satisfecha de haber podido ayudar a su señora, incluso sin decir nada. Sabía que Juan y Mónica eran almas gemelas y que su amor era fuerte. Espero que los señores se arreglen pronto. Le dijo a Serafín, mientras seguía limpiando. Se merecen ser felices. Serafín asintió, convencido de que eso era algo bueno para su capitán. Meche se dirigió a la cocina, dispuesta a preparar una cena especial para su señora y señor. Quería que todo estuviera perfecto para cuando Mónica se despertara. Aunque la noche iba cayendo, la joven canturreó una canción de cuna. Mientras trabajaba, no podía evitar sonreír al recordar la manera brusca en que Juan había despachado a Mariana. Sí, los señores se arreglarán. Se repitió Meche. Y vivirán felices para siempre. Juan se sentó en la silla junto a la cama de Mónica, mirándola mientras dormía. Su rostro estaba sereno y pacífico, y Juan se sintió afortunado de tenerla a su lado. Meditó en cómo hablar de las cosas que habían pasado, cómo explicarle sobre Mariana y Azucena, y cómo hacer que Mónica entendiera que su amor por ella no había menguado, que él de verdad la amaba. Pero había algo más que lo preocupaba, el pagaré de su padre. Debía mencionárselo a Mónica. ¿O era mejor dejarlo para más adelante? Había buscado en su cajón y no estaban los papeles, pero a lo mejor lo guardó en la taberna, así que luego los buscaría. Juan suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Quería hacer lo correcto, pero no sabía qué era lo mejor. Después de un rato, el sueño comenzó a vencerlo. Se recostó en la silla, cerró los ojos y se dejó llevar por los pensamientos de su amada y su mar. Soñó que estaban juntos, en su hogar, rodeados de paz y felicidad. Soñó que habían superado todos los obstáculos y que su amor era más fuerte que nunca. Soñó con llantos de niños, con olas rompiendo las rocas, con gaviotas volando sobre su cabeza, con agua de coco y pescado seco, soñó con unas manos suaves y delicadas, que acariciaban su rostro, con el aroma de ella invadiendo sus sentidos. Juan sonrió en su sueño, sintiendo que todo iba a estar bien. Estaba en casa, con la mujer que amaba, y eso era todo lo que importaba. El resto, lo solucionaría mañana. Pero por ahora, solo quería disfrutar del sueño de su amada y su mar. Mónica se despertó lentamente, sintiendo que había descansado durante un largo rato. La habitación estaba iluminada por una luz suave y Juan estaba sentado a su lado, profundamente dormido. Al moverse, Juan se despertó de inmediato y la tomó por la cintura, abrazándola con fuerza. ¿Cómo te sientes?, preguntó, mirándola con preocupación. Mónica se sintió tranquila a su lado, a pesar de las dudas y todo lo que había ocurrido. No se quitó de su abrazo y respondió, estoy mejor, gracias. Pero ya es hora de la cena. Juan asintió y se levantó, ayudándola a levantarse también. Vamos juntos, dijo, sonriendo. Mónica sonrió también, sintiendo que la tensión entre ellos había disminuido un poco. Aunque todavía había muchas cosas que debían hablar y resolver, en ese momento, solo quería disfrutar de la compañía de Juan y de la tranquilidad de estar en casa. Mónica se sentía confundida por sus propios sentimientos. Durante la ausencia de Juan, había pasado por una serie de emociones intensas, rabia, amargura, preocupación, esperanza y finalmente, resignación. Pero ahora, teniendo a Juan a su lado, sintiendo su abrazo y sus cuidados, se sentía de manera diferente. No entendía por qué, pero creía en él, como si un lazo invisible los uniera irremediablemente. Juan, por su parte, tenía su mente serena. Quería disfrutar de su estadía en casa,
sin preocuparse por las revelaciones que debía hacerle a Mónica. Sin embargo, sabía que las cosas no serían tan fáciles. La presencia de Azucena y Mariana todavía era un tema delicado, y Juan sabía que debía abordarlo con cuidado. Pero por ahora, solo quería disfrutar del momento, de la compañía de Mónica y de la tranquilidad de estar en casa. Mientras caminaban hacia la sala de comedor, Juan tomó la mano de Mónica y la miró con amor. Me alegra estar de vuelta en casa, dijo, sonriendo. Mónica sonrió también, sintiendo un calor en su corazón. Me alegra que estés de vuelta, además te arriesgaste por mi padre, te lo agradezco. Respondió, apretando su mano. Meche había preparado una cena deliciosa, y Mónica y Juan se sentaron a disfrutarla juntos. La conversación fue ligera y agradable, hablando de la madre de Mónica, de su salud y de algunos de los marinos que Mónica conocía y de sus familias. Ninguno de los dos quería tocar el tema delicado de la supuesta infidelidad de Juan y la presencia de Azucena y Mariana en su vida. Querían disfrutar de la velada juntos, sin tensiones ni conflictos. Mientras terminaban la cena, Juan tomó su copa de vino y miró a Mónica a través de la luz de las velas. Ella sonrió y tomó su mano, sintiendo una conexión profunda con él. En ese instante, la paz y la tranquilidad de la velada fueron interrumpidas por la llegada de Azucena. Ella esperaba encontrar a Juan solo, o tal vez con Mariana, pero no esperaba ver a Mónica sentada a su lado, compartiendo una velada romántica. Azucena se detuvo en la puerta, su rostro reflejando sorpresa y enfado. Mónica y Juan se dieron cuenta de su presencia y se volvieron hacia ella, sus rostros tensos y expectantes. Azucena se sintió incómoda y confundida. No sabía qué hacer en presencia de Mónica y Juan juntos. Una cosa era enfrentar a Mónica sola, pero con Juan allí, era un juego completamente diferente. Juan no dudaría en echarla si hacía una estupidez, y Azucena lo sabía. Así que decidió retirarse, pero justo cuando se daba la vuelta para irse, Juan la llamó. ¿Ya comiste?, preguntó Juan, su voz firme y seria. Azucena se detuvo y se volvió hacia él, su rostro tenso. No, respondió secamente. Ve a la cocina y pídele algo a Meche, dijo Juan, su tono no admitiendo discusión. Azucena se sintió humillada y enfadada, pero sabía que no podía enfrentar a Juan en ese momento. Así que se dirigió hacia la cocina, su corazón lleno de resentimiento y su mente maquinando planes para vengarse. Mónica se mantuvo de pie, esperando que Juan hablara, pero él se tomó un momento para organizar sus ideas. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y determinación. Finalmente, Mónica rompió el silencio. Quiero que sepas que ya sé lo de los pagarés, de las apuestas y de tu relación con mi hermana, además de Azucena. Tengo versiones de cada una. Pero necesito la verdad, Juan. Solo la verdad es lo que importa. Juan sintió un dolor agudo en su pecho. Entonces, ella lo sabe todo. Conoce su pasado, ese pasado asqueroso que quiso esconder para que ella no se avergüence del hombre con el que se casó. Se sintió desnudo y vulnerable ante ella. No sabía cómo reaccionar, cómo explicarle todo lo que había pasado. Pero sabía que debía ser honesto, que debía contarle la verdad, sin importar cuánto le doliera. En ese momento se oyó una voz desde afuera. Juan del Diablo, soy el jefe de policía, sal con las manos en alto. Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 35. Enfrentando las consecuencias. Juan sacó su revólver, llevó a Mónica al cuarto y la dejó allí, pidiéndole que no salga. No entendía qué pasaba, pero nada bueno de seguro. Al salir a la reja, de inmediato escuchó los tiros, su hombre afuera también disparó hiriendo a uno de los soldados. Juan gritó, para saber qué pasaba, pero volteó a ver cuando su esposa corría hacia él llena de preocupación. Entonces una bala dio el brazo de Mónica, el grito de ella alertó a todos los hombres. Juan disparó hiriendo al jefe de policía, pero también él fue herido, un roce en su frente que lo desequilibró, pero su preocupación era por su esposa que tenía su ropa llena de sangre. Al ver tal escena, los guardias se asustaron, pues la orden era no herir a la condesa.
El capitán Espíndola, herido de gravedad, fue llevado al consultorio y Meties llegó pronto a casa de Juan, donde éste estaba herido, pero su esposa se había desmayado, cosa que lo tenía en la histeria pura. Debes calmarte, amigo, así no le sirves de nada a tu esposa, además en su estado ella debe estar encalmada, dijo el médico palmeando el hombro de Juan. Juan abrió sus ojos y su corazón se detuvo, respirando con dificultad preguntó, sin creer en lo dicho, ¿qué has dicho, amigo? Pues lo que oyes, amigo, vas a ser padre, así que aprende a manejar tus emociones. Ya mandé llamar a don Noel, para saber de qué te acusan y creo que lo mejor sería que te acerques al juzgado, así evitamos que vuelvan a venir a tu casa. El médico hablaba mientras dejaba la medicina de Mónica, que ahora estaba dormida. Meche curó la herida de Juan, oyendo con gran alegría la confirmación de sus sospechas, pues desde que el patrón se fue su ama no ha tenido la regla. Su rostro demostraba evidente satisfacción. Juan escuchó atentamente, pero tenía una duda. ¿Por qué no me lo dijiste? Te pregunté cuando viniste en la mañana. Sí, pero estabas demasiado preocupado, esperaba venir mañana y decírselo a los dos, ya que al parecer tu mujer no tiene ni idea de que está embarazada. El amigo habló pausadamente, lo que ayudó a Juan a calmarse. Está bien, entiendo. Pero para la próxima, dime de inmediato lo que pase y más si se trata de mi mujer. Juan se oía calmado, pero internamente tenía mil temores. Su esposa se veía más delgada y cansada, además de todas las cosas que había descubierto. Así era difícil llevar un embarazo. Recordó las penurias de su madre, las cuales conocía bien, así que se juró no permitir que su mujer ni su hijo sufran como ellos sufrieron. Sí, amigo, pero creo que tú tampoco estás bien. Menos mal Meche tiene manos hábiles. Ahora quédate con tu mujer, nosotros averiguamos qué ha pasado. Juan se acostó al lado de su mujer, sintiendo la respiración suave de ella, acarició su cabello, luego miró su vientre a un plano, y pasó su mano sutilmente por su piel. Tenía mil emociones en su ser, pero sobre todo temor, le aterra perderla, perderlos a los dos, así que se prometió hacer lo que sea necesario para que ella esté bien y sea feliz. La medicina que le dio su amigo surtió efecto y Juan cayó profundamente dormido. Mientras tanto, el jefe de policía acaba de morir, 2 heridas de bala. El médico aún nada pudo hacer. Alguien fue por el juez, quien aún estaba en el juzgado. Cuando le contó lo ocurrido el juez, este estalló en furia. ¿Qué cosa hicieron estos inútiles? Di orden de traerlo por la paz. ¿Qué diablos hicieron? Yo, no sé bien, señor juez. Solo que al parecer el capitán fue herido por Juan del Diablo, pero también fue herida la señora Mónica, según me dijeron los soldados la hirieron. El cabo estaba asustado por cómo se dieron las cosas. El cabo recordó que apenas unas horas antes, habían arrestado a Noel Mancera, con el cargo de secuestro. El hombre no se resistió, así que fue fácil, pero el capitán aún así mandó que al reo que estaba en la celda que lo golpeara, solo por ser amigo de Juan del Diablo. Luego les dio la orden de matar a Juan mientras lo arrestaban. Esa orden era demasiado, pero nadie dijo nada. Todos le temen al jefe, pues amenaza a las familias de quien no le obedece. Justo cuando llevaban a don Noel, un hombre observó la escena desde la distancia. El juez salió rumbo a la casa de Juan y Mónica. Mientras en casa de los Alcázar, un hombre llega sumamente preocupado. Andrés, ¿podemos hablar un momento? Vaya qué urgencia, dijo Aimé sonriendo por la cara de Alberto. Pero Andrés supo que algo estaba mal. Vamos al despacho. Pide que nos lleven café, por favor, amor. Andrés besó la cabeza de su esposa y salió con su amigo. Al entrar al despacho, Alberto describió la escena: don Noel esposado y llevado a la cárcel, pero lo que preocupó a ambos hombres, fue que lo hicieran durante la noche. No parece algo legal, debo ir a buscar a Juan. ¿Me acompañas? Habló Andrés a su amigo. Los hombres salieron rumbo a la casa de Juan, pero justo cuando salían escucharon los tiros. Luego a los guardias llevando un herido al consultorio del médico. Lo que les preocupó, fue que venían del callejón donde vivían Juan y Mónica. Cuando Andrés y Alberto llegaron a casa de Mónica no los dejaron entrar,
Solo segundo que llegó corriendo le dijo a Andrés que averiguaría lo que pasó y que luego le enviara un mensaje. La casa de Juan fue rodeada por su gente, cosa que causó conmoción en el pueblo. La gente salió de su casa, lo hizo imposible a los soldados volver a intentar llevarse a Juan. La orden de Espíndola era matarlo, pero había demasiados testigos. Andrés decidió ir directo al juzgado, pero no fue necesario. En el camino se encontró con el juez, quien ya sabía de todo lo ocurrido. Los tres hombres se pusieron al tanto de lo que sabían, pero Romero estaba preocupado por la situación de Mónica. Sin embargo, algo más le preocupó, ya que la casa de Juan estaba bajo el escrutinio público. Prefirió volver sobre sus pasos e ir a ver el estado del jefe de la guardia. Algo en las palabras del cabo no cuadra, así que al llegar pidió que el médico le explicara lo ocurrido. El médico dio una explicación detallada, pero lo que dijo dejó claro que algo más había ocurrido. El juez era un hábil investigador, por ello tenía claro que los planes de Espíndola eran otros. Así que salió a donde estaban los hombres que habían ido a aprender a Juan. Luego uno por uno les pidió que escribieran los detalles de lo ocurrido. Él se quedó allí mirando sus expresiones. Era claro que ocupaban algo, pero fue paciente. Cuando el cabo volvió le pidió que él también escribiera un informe, pero que además ubicara la posición de cada uno de ellos, para saber quién hirió a la señora Mónica. Su voz les causó escalofríos. Pero no se negaron. Sí, juez. Dijeron todos. Luego de dejar a su asistente a cargo, fue a donde Andrés y Alberto, que aún lo esperan para saber de don Noel. Lamento que tuvieran que esperar, pero era un asunto urgente. El juez tuvo que darles la noticia. Somos nosotros quienes lamentamos interrumpir sus obligaciones, pero en verdad nos preocupa la situación de don Noel. Habló Andrés, en tono urgente. Si es que esta noche ha sido de locos, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Dijo Alberto, como siempre restando importancia al asunto. Marcelo los miró y habló sin ninguna emoción. Existen casos en los que no se puede hacer nada. Es el caso del jefe de la guardia, quien acaba de fallecer. Al parecer lo mató el hombre al que llaman Juan del Diablo. Los rostros de Andrés y Alberto se llenaron de sorpresa. Andrés sintió temor. No era posible que su medio hermano hubiera hecho tal cosa. Eso no es posible. Habló Andrés incrédulo. Sé que Juan tiene mala fama, pero le aseguro que no es un asesino. El tono seguro de Andrés llamó la atención de Alberto y del juez. La investigación dará resultados, no se preocupe, por ahora será mejor ir a ver a su amigo a la cárcel. Dijo el juez, empezando a caminar. Los hombres fueron hasta el cuartel de la guardia. Allí pasaron directo a las galeras. El olor era nauseabundo. Alberto cubrió su boca y nariz con un pañuelo. El juez encontró al guardia vigía, y preguntó por el lugar donde estaba el abogado. Al llegar frente a la reja, no se veía absolutamente nada. El guardia sacó una antorcha y habló en tono severo. Oye tú, Noel Mancera. Te busca el señor juez, levántate. No se ve nada, ¿sí estará aquí? Preguntó Andrés tratando de ver algo en ese oscuro y fétido lugar. Al fondo un hombre inconsciente y otro al lado lleno de temor. Andrés entró y fue a revisar a don Noel, poniendo su saco bajo la cabeza del pobre abogado. Yo no le hice nada, se lo juro. Bueno, solo hice lo que me dijeron. Pero. El hombre cayó de rodillas, sintiendo temor de lo que pudiera pasar. Hable, dígame quién le mandó a hacer esto. Dijo el juez, sin esperar que la respuesta sería contradictoria. El nuevo juez, quiere muerto a don Noel. Pero yo lo conozco, solo lo golpeé una vez y él cayó de espalda, se golpeó la cabeza. Yo llamé al guardia, pero nadie vino. Andrés, que estaba revisando la herida de don Noel, escuchó todo incrédulo. Era posible que el honesto juez fuera en contra del hombre mayor. No digas mentiras. Yo soy el nuevo juez, jamás he dado tal orden. Dime quién te dijo que yo di esa orden. El hombre tembló ante la voz de autoridad. El reo meditó en sus opciones y tuvo una idea. Yo, señor juez, yo le contaré todo, pero le suplico que proteja a mis hijas. El jefe Espíndola me amenazó con ella, si no le obedezco. Eso fue una sorpresa para Andrés y Alberto. Incluso don Noel, que ya estaba consciente, escuchó esto,
pero él creía que era Marcelo quien estaba detrás de todo. Marcelo estaba totalmente indignado, él era alguien incapaz de usar tales métodos, pero al parecer con su llegada a este pueblo se empezaron a destapar todos los planes corruptos. El juez organizó su traje, le dio la mano al reo y le prometió un trato justo. Luego fue con don Noel, disculpándose por lo ocurrido. Andrés y Alberto llevaron a don Noel a su casa, el juez mandó al médico para que atendiera al abogado, mientras que, al llegar a su casa, se encontraron con el tuerto que buscaba a don Noel, pero apenas se daban cuenta de la situación del hombre mayor. No obstante, al ver su estado el tuerto prefirió callar, al día siguiente le contaría lo ocurrido con Juan. Andrés se quedó esperando, mientras que Alberto fue a ver a unos conocidos. La noticia de la muerte de Espíndola traerá conmoción al pueblo. Sobre todo, a sus socios. Tuerto se quedó a solas con Andrés y aprovechó para contarle lo ocurrido, ya que Segundo le había enviado recado. Encontrarlo en casa de don Noel le ahorraba el viaje. Toda la gente de Juan estaba sorprendida, pero sobre todo preocupados, pues Juan parecía un loco, sumamente preocupado por su mujer, aunque ellos aún no sabían del bebé. Mientras tanto en casa de Juan, Mónica había sido vendada y Juan estaba sentado al pie de su cama, ella preocupada por él, pero era evidente que algo más ocurría. Juan la atendía con tal cuidado, que ella ya estaba algo incómoda. Ni siquiera la dejó comer por sí misma, aunque él mismo estaba herido. Por Dios Juan, dime qué ha pasado. Le dijo ella exasperada. Pues él no habla y la situación la tiene tensa y conmocionada. Juan la miró lleno de amor y expectación, no sabía qué pasaba fuera de casa, pero tampoco le importaba, él ahora tenía que proteger a su familia, si era necesario saldría en su barco al amanecer. Pero al mismo tiempo le preocupa si su mujer puede viajar, su cabeza daba vueltas, así que tratando de calmar a Mónica le habló amorosamente. No sé por qué vinieron por mí, por eso ya mandé llamar a don Noel, seguro él me traerá información. Por ahora tanto tú como yo debemos descansar. ¿Te parece si duermo aquí? Mónica veía el rostro cansado de Juan, así que no se pudo negar, ya que probablemente si se niega él dormirá en la silla. ¿Estás seguro de poder dormir, después de todo lo ocurrido? Juan la miró sonriendo. Si es a tu lado dormiré como un bebé. Ella se sonrojó por esas palabras llenas de doble sentido. Pero no hubo nada más que decir, los dos cayeron rendidos, cada uno a un lado de la cama, pero al cabo de unas horas, los dos ya estaban uno al lado del otro, unidos en un profundo abrazo, como si sus cuerpos necesitados del calor del otro se atrajeran. Andrés esperó a que Romero Vargas saliera de su despacho, era tarde en la noche, pero aún así necesita saber por qué quiso apresar a Juan. Por favor, Marcelo, sé que no hemos hablado de Juan, pero le aseguro que es un buen hombre, a mí personalmente me ha ayudado mucho. Además, es mi medio hermano. Por eso me atrevo a preguntar por su investigación. Andrés era un hombre importante, sin embargo, no usó su posición, ni su amistad con Marcelo, por ello el juez se sintió satisfecho, aunque ya conocía todos estos datos, fue grato que Andrés le hablara de frente. Está bien, señor Alcázar, entiendo su preocupación, por favor volvamos al despacho y hablemos. Andrés lo detuvo, pues tenía una inquietud adicional. Sé que Juan fue herido, al igual que mi cuñada, usted lo sabe también. ¿Verdad? El juez comprendió las inquietudes de Andrés. No he enviado más guardias. Es mejor esperar a mañana y entonces iré personalmente a detenerlo. El juez habló calmadamente y lleno de seguridad. Andrés escuchó atentamente, pero algo seguía sin salir a la luz. Aún no me ha dicho qué se le acusa. ¿Cuál es el cargo? Traigo orden de aprehensión desde el puerto de Veracruz. El señor Juan es acusado de rapto, una jovencita fue llevada contra su voluntad. Andrés quedó aún más conmocionado. No podía creer tal cosa, pero sí tenía algo claro, si la orden venía de otro juzgado, entonces sería difícil resolver esta situación. ¿Acaso piensa llevarlo a Veracruz? El juez sonrió. Dejemos esos temas para mañana, es demasiado tarde y mañana debo hacer muchas cosas. Andrés no quiso presionar más. Asintió yendo hacia su casa, era lo mejor,
despejar la mente y tratar de pensar en cómo ayudar a Juan. Medito en lo dicho por el tuerto, Juan está bien, al igual que Mónica, pero no se entregará, a menos que le den garantías de vida. Por lo visto no fueron a apresarlo, sino a matarlo, cosa que seguro provenía de alguno de sus enemigos. El amanecer llegó al pueblo, el día fue sombrío y amenaza a lluvia, el aroma del mar y el viento fuerte invaden todo. Los moradores del puerto se vieron sorprendidos por las olas, pero el Satán sigue en puerto, listo para salir en cualquier momento. En casa de Juan, él despertó primero que su esposa, se quedó mirándola dormir, era grato estar en casa, esa sensación de estabilidad y seguridad. Ella seguía abrazada a él, su rostro sonrojado y respiración suave. Juan disfrutó de cada detalle, nuevamente acariciando su vientre, pero se detuvo para no despertarla, pidiendo a Dios que fuera bueno con ella, con ellos, que al fin la vida le pagara al menos con un poco de felicidad, pero sobre todo que ella estuviera bien, junto a su hijo, que, aunque apenas estaba en su vientre, ya era parte de su vida. Hoy le daré la noticia, pero sé que ella necesita explicaciones más detalladas de lo demás, así que hoy será otro día largo. Meditaba Juan mientras la veía dormir. Al fin despiertas, amor. Habló Juan suavemente al sentirla moverse y luego ella abrió sus ojos. Él la sostenía para que no lastimara su brazo, cosa que ella agradecía, pero al tener la mente clara quiso alejarse. Amor es una palabra muy dulce, pero no sé si algo genuino. Él se quedó sorprendido por el comentario acerado de ella. Puedo jurar que eres mi amor, si eso es lo que quieres. Habló él dando a entender que haría cualquier cosa. Pero Mónica se indignó, creyendo que jugaba con ella. Los juramentos vanos de nada sirven, replicó ella. Sus ojos llenos de lágrimas, pero conteniéndose, después de todo estaba llena de emociones, incluso ella misma no comprendía por qué perdía el control tan fácilmente. Yo siempre hago mis juramentos en serio. Le habló Juan tratando de sujetar su mano. Pero ella quiso alejarse y eso le causó dolor en su brazo herido, lo que la hizo gritar. Juan de inmediato se bajó de la cama, tomó almohadas y acomodó a Mónica. Luego con tono dulce le dijo: yo nunca haga un juramento en vano, pero el mayor compromiso que he hecho es contigo, eso te lo juro por tu Dios, ese al que por primera vez rogué cuando le pedí que me diera la oportunidad de estar a tu lado y ser tu esposo. Mónica se sintió conmovida por las palabras de Juan. Su corazón latía con fuerza mientras él se acercaba a ella, su rostro a pocos centímetros del suyo. El único amor que he sentido es por ti, susurró Juan, su aliento cálido en la piel de Mónica. Tú eres la única mujer que despertó este sentimiento. Estoy escuchando, le dijo, su voz suave y calmada. Te escucho, Juan. Juan describió primero lo ocurrido con Antonio, cómo se conocieron, los peligros y el rescate. Trato de minimizar algunas cosas, pero el mar de por sí es salvaje. Las acciones de su padre eran demasiado para la joven, pero prefería saber la verdad. Conservó la calma, aunque internamente Mónica se sintió conmocionada por las palabras de Juan. No podía creer que su padre hubiera jugado con su futuro y el de ella de esa manera. Se sintió traicionada y enfadada. Dios santo, nos jugó a nosotras, repitió, su voz llena de incredulidad y dolor. No lo puedo creer. Juan se acercó a ella y la tomó en sus brazos, tratando de consolarla. Lo siento, Mónica. Su voz suave y compasiva. Lo siento mucho. Mónica se sintió abrumada por las emociones. No sabía cómo procesar la información que Juan le había dado. Se sentía confundida, enfadada y triste, todo al mismo tiempo. ¿Pero por qué?, preguntó, su voz llena de tristeza. ¿Por qué mi padre haría algo así? Mónica escuchó las palabras de Juan, sintiendo una mezcla de emociones. La forma en que él hablaba de su padre y de la apuesta, la hacía sentir una mezcla de tristeza y enfado. Pero cuando Juan habló de ella y de él, de cómo el destino los había unido, Mónica sintió un calor en su corazón. La forma en que Juan la miraba, con una pasión y un amor que parecían infinitos, la hacía sentir que todo iba a estar bien. Tú y yo, Mónica, siempre tú y yo. No sé cómo explicarlo,
Solo sé que estamos hechos el uno para el otro. Repitió Juan, su voz baja y ronca. Mónica se sintió envuelta en una sensación de seguridad y protección. Sabía, ahora lo entendía, que Juan la amaba, y que haría cualquier cosa por ella. Mónica se sintió envuelta en una sensación de calor y seguridad. Sus ojos se encontraron con los de Juan, y ella vio la sinceridad y la pasión que brillaban en ellos. Sin decir una palabra, Mónica se inclinó hacia adelante, y sus labios se encontraron con los de Juan en un beso suave y apasionado. El mundo a su alrededor desapareció, y solo quedaron ellos dos, perdidos en el momento y en el amor que compartían. Juan se alejó un poco de Mónica, tratando de controlar su respiración acelerada y su deseo creciente. Quería que la conversación siguiera, que Mónica supiera la verdad sobre él y su pasado. Además, cuidar de ella, pues estaba herida. Mónica, me vuelves loco. Dijo, su voz baja y ronca. Pero necesito que sepas la verdad. Necesito que me escuches y que me entiendas. Mónica lo miró, su rostro sereno y su mirada intensa. Ella sabía que Juan estaba luchando por controlar sus emociones, y ella misma estaba sintiendo una sutil excitación que debía controlar. Dios mío, se reprendió mentalmente, sintiendo que su piel quemaba. Pero quiero saber qué ha pasado con Azucena y con Mariana. Lo de los pagarés era un tema que ella había procesado, sin embargo, las mujeres en su vida eran un asunto aparte, pues ellas seguían allí, eran prueba evidente de que seguían enamoradas de él. Ellas eran la causa de sus inseguridades. Juan sonrió, y se acercó a ella. La tomó en sus brazos, y la besó con una pasión y un amor que parecían infinitos. Juan se detuvo, sintiendo un peso en su corazón. Sabía que lo que iba a decirle a Mónica iba a ser difícil de escuchar. Pero quería que ella sintiera la fuerza de sus sentimientos. Luego con pausa comenzó a hablar. Eso, fue un error. Dijo finalmente, su voz baja y apesadumbrada. Un error que cometí, y que no puedo deshacer. Azucena creyó que me casaría con ella, y yo no la desengañé. Me aproveché de su debilidad y de su desesperación. Me avergüenzo de lo que hice. Juan bajó la cabeza y por primera vez sintió ganas de mentir, pero no podía hacerlo. Mónica lo miró, su rostro serio y reflexivo, podía ver la lucha interna que estaba librando, la lucha entre su amor por él y su deseo de justicia y verdad. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente Mónica, con su voz suave pero firme. Juan respiró hondo antes de continuar. La conocí en un burdel, creí que era mayor, pero luego supe que no, así que quise sacarla de esa vida. Ella solo aceptó dejar ese lugar porque creyó que sería mi mujer, yo esperaba que con el tiempo superara ese amor infantil. Solo quise pagar mi deuda, no hablé con honestidad. Ese fue mi error. Juan se detuvo, mirando a Mónica con una expresión de tristeza y arrepentimiento. Lo siento, Mónica. Lo siento mucho. No debería haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. No debería haber dejado en casa contigo a Azucena. Pero te juro que mi amor por ti es real, que eres la única mujer que he amado de verdad. Mónica le creyó, deseaba creerle, era algo en su interior gritando que le creyera, sin embargo, tenía algo que contarle. Pues ese sí que fue un error, tu inocente niña, fue quien me entregó los pagares y me dijo que solo era el medio que tú usabas para ganar tu apellido y un buen nombre, que ese era mi uso para ti. ¿Comprendes cómo me sentí? ¿Qué?, preguntó Juan, su voz llena de sorpresa y preocupación. ¿Quién se ha creído? Mónica se encogió de hombros. Juan se levantó de la cama y comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando a toda velocidad. Juan se sintió irritado. No entendía cómo su protegida, fue ingrata, todo lo que había estado haciendo a Mónica y a su gente, se equivocó nuevamente al juzgar a una mujer. Yo, me equivoqué por completo. Te compensaré. Eso seguro lo haré. La miro queriendo entregarle el mundo entero. Mónica sonrió. No te preocupes, aún debes contarme más. Pero por ahora te aseguro que esos papeles están seguros, se los entregué a Don Noel. Debiste quemarlos. Si bien agradezco que por esas apuestas te tengo a mi lado.
Ya no los necesito para nada. Tú eres libre, Mónica, solo te pido que sigas a mi lado. Al menos eso espero. Ahora cuéntame de algo que descubrí también por boca de Azucena. Juan sintió que las cosas no iban bien, pero asintió esperando la pregunta. Dime qué hubo entre Aimé y tú. La aseveración no dejó dudas de lo que ella sabía. Juan tragó saliva con dificultad. Ahora entendía, por qué su bella esposa estaba tan cambiada. Juan habló con total honestidad, le relató todo lo ocurrido con Aimé. Al final se quedó esperando que su bella esposa lo mirara, pero ella con sus ojos llorosos, preguntó algo que lo sacó de casillas. ¿Te casaste conmigo, para estar cerca de ella? Preguntó la joven llena de convicción. Había controlado sus emociones y quería respuestas. Despejar sus dudas. Juan se sintió entre la espada y la pared. Respiró hondo y comenzó a hablar. Cantó un poco de su pasado, de su vida nómada, de su deseo de una familia. Cuando conoció a Aimé, ella despertó una nueva emoción en él. Fue como una droga, alucinante y nuevo, pero esa energía duró poco. Cuando volví ella estaba feliz, comprometida con otro, no habría importado si lo hubiera sabido desde el principio, pero ella juró esperarme, por eso me la llevé. Sin embargo, la realidad me golpeó, cuando la vi en esa playa quejándose por todo, creyendo merecer lo mejor. Yo quería darle eso y más, pero descubrí que no la quería a mi lado, no a ella. Entonces tu padre apareció, rogando que la devolviera, como si de una propiedad se tratara, así que hice un trato con él. Lo demás ya lo sabes. Mónica estaba escuchando con atención, viendo el rostro de Juan, tratando de descifrar sus emociones. Pero todo en él parecía genuino, incluso su desagrado por su hermana, al parecer era verdad que ya no la quería. Ella tomó una respiración profunda, queriendo nivelar sus sentidos. Pero seguía teniendo preguntas. Ella te buscó en la hacienda. ¿Verdad? Juan no quiso mentir. Sí lo hizo, pero no porque me quisiera, solo era su deseo de no dejarse vencer por ti. Porque ella nunca me amó. Fui una aventura, así como yo tuve muchas, lo entendí y lo superé. Te lo juro, no miento, Mónica, créeme. Sí, está bien, te creo, pero queda alguien de quien hablar, lo que me preocupa, porque no entiendo cómo puede ser que yo sea la única a la que amas, cuando tu vida está llena de mujeres hermosas, osadas e inteligentes. No entiendo eso. Mónica no pudo seguir soportando sus emociones, sus lágrimas cayeron como si de un dique roto se tratara. Cosa que asustó mucho a Juan, quien solo quería abrazarla y consolarla. Ya te conté de Mariana, de ella y su historia. Lo que no entiendo es lo que me dijeron mis hombres, que ella estuvo preguntando por mí, cosa que es ilógica, por ello pienso hablar con ella en persona. Mónica puso su mano en la boca de Juan. No quiero que hables con ella. Habla con Don Noel. Es mejor que sea él quien hable con ella. Juan se sorprendió por esta petición, pero estuvo de acuerdo. Lo que tú digas, yo haré lo que tú digas. Mañana iré al juzgado para saber de qué me acusan, te aseguro que no hice nada que te avergüence. Así que todo estará bien, solo necesito que tú me creas. Ella tomó las manos de él, besándolas, era tanto su amor, ya no podía contener sus emociones. Te creo, Juan, pero debes tener algo claro, si algún día me mientes o me engañas, yo no lo voy a soportar. Sé que dicen que las mujeres debemos aguantar, pero eso no va conmigo. Por mucho que te ame, no puedo pasar por esto una vez más. Juan tomó las manos de ella, las besó con ternura, lleno de amor y de felicidad le habló. Mónica, no sabes cuánto significa esto para mí. Su voz llena de emoción. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo. Mónica sonrió, sintiendo un gran alivio y gratitud hacia Juan. Gracias por ayudar a mi padre y contarme la verdad. Significa mucho para mí. Por lo demás, quisiera tiempo para procesar todo lo que me has dicho. Son demasiadas cosas. Juan sintió gran inseguridad, se sentía molesto, su vida estaba patas arriba, apenas se fue por unos meses, su hogar y su esposa casi perdidos. Entonces recordó la noticia que esperaba les diera felicidad, con algo de inseguridad, pero esperanzado,
se decidió a contarle a Mónica. Mónica, tengo que contarte algo más, espero que esta sea una buena noticia para ti, porque para mí es la mejor noticia del mundo. La joven lo miró confundida, sin saber qué le espera, pero dispuesta a escuchar buenas noticias. Le dijo, habla Juan, cuéntame qué te tiene tan contento. Juan sonrió, besó las manos de su dulce esposa, mirando sus ojos llenos de curiosidad. Vamos a ser padres, Mónica, estás de encargo. Ella abrió sus bellos ojos azules llenos de incredulidad, no lo creía posible, pues hace unas semanas tuvo su periodo, al menos eso creía ella. Pero esta noticia explicaría sus síntomas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, acarició su vientre a un plano, pero su corazón le dijo que era cierto, su emoción era contradictoria para Juan, pues no comprendía si ella estaba feliz o triste. Sin poder resistir, le preguntó, ¿no te agrada la noticia? Ella lo miró sin poder hablar, eran tantas sus emociones, alegría, incertidumbre, anhelo, pero sobre todo amor por Juan y por su bebé, ahora la familia se agrandaría. No pudo contener las lágrimas. Los golpes en la puerta hicieron a Juan levantarse, pero antes de que él se fuera, Mónica lo tomó de la mano. Yo, estoy realmente feliz, es la mejor noticia. Vamos a ser padres. Juan sonrió feliz de que ella también lo viera de esa manera. Su familia crecería. Besó la frente de su esposa, salió y encontró a Meche en la puerta, lista con los alimentos de su señora, detrás de ella segundo, esperando a Juan para ir al juzgado. Era hora de enfrentarse a sus enemigos, pero primero ir a donde Don Noel, ya que le informaron que el hombre mayor también fue atacado, pero estando ya en casa. Mariana se sorprendió por la noticia de que su padre había sido golpeado, corrió a casa de Don Noel, esperando que su salud esté bien, se sentía culpable, sospechando que todo era por su culpa. Sin embargo, al llegar se topó de frente con Juan, quien también había llegado. Ella trató de hablarle, pero Juan siguió su camino. La mente de Juan ocupada por asuntos importantes, que no la incluían. Mariana supo que algo cambió en él, aunque su trato era distante, nunca la ignoró de esta manera. Tuerto, que estaba cuidando de Don Noel, le hizo un gesto con la cabeza para que no interviniera, ella lo miró sorprendida, pues el hombre siempre fue amable con ella, pero se nota su reserva. Los dos se quedaron en el despacho esperando. Al entrar al cuarto, el hombre mayor ya estaba vestido y listo para salir. El abrazo fue reconfortante, un padre y un hijo agraviados, pero vivos y dispuestos a dar pelea. Intercambiaron impresiones, dando detalles de lo ocurrido la noche anterior. Don Noel más informado, gracias a lo escuchado de los guardias. Se nos acusa de secuestro, en especial a ti, la orden de aprehensión viene de Veracruz, sospecho que alguien iba tras de ti, claro está con la ayuda de Espíndola, quien ya sabemos te tiene entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo. Comprendo, pero eso no explica por qué tiraron a matar, no me dieron oportunidad de nada, además, hirieron a Mónica. Algo que me tiene hirviendo la sangre. Juan no sabía aún del fallecimiento del jefe de policía, pues se tenía en secreto. Después de ponerse de acuerdo, los hombres salieron de la habitación, lo que al fin le dio oportunidad a Mariana de ver a su padre. Al verlo lo abrazó con cariño, sus ojos llorosos, pero feliz de ver que estaba bien. Padre, ¿quién te hizo esto? ¿A dónde vas? Debes descansar. El hombre mayor sintió alegría de ver a su hija tan emotiva, pero en el momento no tenía tiempo de ser consentido. La tomó por los brazos y con amabilidad le habló. Tengo que salir, tanto Juan como yo, debemos limpiar nuestros nombres, debes estar preparada, lo más posible es que tengas que enfrentar a Romero Vargas, antes de lo que creías. Ve con tu madre y prepárate. Las cosas debemos aclararlas cuanto antes. Juan pasó, por un lado, dejando la puerta abierta. Don Noel salió detrás de él, luego segundo quien lo seguía con cautela, además de dos hombres que los cuidan desde lejos. Todo para el bienestar del capitán. Mariana fue a casa de los Alcázar para buscar a su madre, los nervios la dominan, pero reconoce que todo lo que he hecho debe tener consecuencias. Sin embargo, el miedo es causado por su tío a quien ella, más teme, en su infancia siempre quiso agradarle,
lo admiraba y quería, pero cuando se enteró que no llevan la misma sangre en verdad se sintió como sus pies cayeron en arena movediza, todo su mundo se tambaleó. Lo peor fue cuando escuchó que la casarían con alguien, seguro algún viejo, pensó ella, eso junto a la carta que encontró de su padre, la hicieron decidirse a irse de casa. Cuando Amalia supo de toda la situación no podía creer en lo ocurrido, sin dudar un momento salió con su hija rumbo al juzgado. El juez Romero Vargas seguía con la investigación. La muerte del jefe de policía era algo que nadie esperaba, pero que para muchos en el pueblo era una bendición. Creyendo que Juan lo había matado, el pueblo estaba revuelto, pues lo veían como un acto de justicia. Cuando Juan y don Noel llegaron la gente comenzó a vitorear en su nombre, cosa que Romero no comprendía, pero supo que debía ser prudente. Él es un hombre justo, así que no pensaba ir en contra de la verdad. El cabo acaba de entregar los informes de los guardias que estuvieron en la detención de Juan. Allí se descubrió algo insólito, hubo un informe que no cuadró con los demás. Un hombre que según todos estaba detrás del jefe, pero quien dice estaba delante de él. Así el juez Ato Cabos supo que alguien mentía y que efectivamente alguien mató a Espíndola, solo falta saber el motivo. El asistente llegó con Juan y don Noel, los tres hombres se reunieron en el despacho, el asistente quedó fuera, evitando así que alguien entrara o escuchara lo que ellos hablan. Buenos días. Saludaron Juna y don Noel al juez, con formalidad, pero se notaba el ambiente hostil. Buenos días. Lamento lo ocurrido, señor Juan, ha sido una situación que esperaba se manejara mejor. El juez se quedó de pie, mirando a Juan, quien lo miró con recelo. ¿A qué situación se refiere? Porque no sé de qué se me acusa. Juan quería claridad, siguiendo los consejos de don Noel, habló con respeto, pero si por él fuera golpearía a este hombre, creyéndolo el responsable de todo. Por su parte el juez esperaba ver a un marinero común y corriente, pero frente a él tenía a alguien que parecía un caballero, bien vestido, buenos modales y cierto grado de educación. Lo único que lo definía era su cabello largo y su arete, aunque claro también tenía su actitud arrogante. Los hombres se midieron con sus miradas, cada cual queriendo encontrar las debilidades del otro. Don Noel interrumpió pidiendo ver los documentos. Es una acusación formal, pero no entiendo por qué creen que Mariana fue secuestrada. Habló el hombre mayor con incertidumbre. El juez lo miró. Sí, por supuesto. Esta es la orden que viene de Veracruz. Se dice que la joven fue vista a bordo del Satán, que es su barco, ¿cierto? Juan asintió, pero no habló esperando que don Noel leyera los documentos. Esto solo dice que la joven fue vista en el barco, no dice que fuera Juan quien la secuestrara. Afirmó don Noel al leer la declaración. El juez lo miró, luego a Juan, quien estaba sentado frente a él, mirándolo fijamente. Entonces el juez habló, lo que se descubrió en Veracruz es solo parte de la investigación. Los familiares de la joven pusieron el denuncio hace más tiempo, por eso se relacionó como un secuestro, pero fue por su relación que se supuso que estaban involucrados. Nuestra relación, ¿a qué se refiere con eso? Juan lo miró, esculcando su rostro, pero el juez con semblante frío solo miró de uno a otro. El juez seguía sin decir nada, apoyó sus codos en el escritorio y los miró, luego habló mirando a don Noel a la cara, como retándolo. Me refiero a que usted y este caballero, son como padre e hijo. ¿O me equivoco? Don Noel supo entonces que el juez fue allí por él. Entonces si sabe eso, quiere decir que usted sabe todo, y cuando digo todo, me refiero a todo lo relacionado con Mariana. Don Noel tomó los papeles y los colocó sobre el escritorio, apoyó sus manos sobre él, mirando al juez fijamente, este seguía sin decir nada. Juan observó a los dos hombres, sabía que Mariana era hija de don Noel, pero no conocía la historia, además, ignora la relación del juez con Mariana, así que evitó intervenir. El juez al fin habló. Me da gusto saber que es alguien hábil. Conozco su historia con Amalia, según tengo entendido, fue usted quien sedujo a una joven para subir socialmente, pero el padre de ella la comprometió con un hombre honorable, tan honorable que reconoció a la hija que nació de su aventura. Solo que ese hombre murió y ahora usted quiere aprovechar la situación para beneficiarse del estatus de su hija. Don Noel abrió sus ojos llenos de enojo y asombro,
por las palabras salidas de contexto. Pero cuando quiso hablar, la risa de Juan distrajo a los dos hombres. Jajaja. Disculpen, es que hace mucho tiempo no escuchaba un chiste tan de mal gusto. Por lo que veo, su fuente de información, no son más que chismosos. Romero iba a seguir con su acusación, cuando afuera se escuchó un escándalo, eran voces de mujeres y claro, el pobre asistente no pudo evitar que el desorden atrajera curiosos. Eran tres mujeres, Amalia, Mariana y Aimé, quien aprovechando que Andrés tuvo que ir a la hacienda, fue con ellas para ayudarlas. Al no poder ver al juez, Mariana comenzó a desesperarse, creyendo que habían encerrado a su padre y a Juan. Entonces Aimé a viva voz, comenzó a amenazar con su estatus. En eso la puerta se abrió y un muy enojado Marcelo se encontró de frente con Mariana, quien, sin siquiera saludar, pasó de largo yendo a verificar que su padre estuviera bien. «Padre, ¿estás bien? ¿Te han hecho algo?». Don Noel rió por la preocupación de la joven, sin embargo, no tuvo tiempo de hablar, el juez habló fuerte y claro. «Por lo que veo, de nada sirvieron tus clases de modales». Amalia y Aimé entraron después de ellos. Don Noel saludó cortésmente y presentó a Juan. «Juan, te presento a la señora Amalia, la madre de Mariana». Juan se puso de pie, besando cortésmente la mano de la dama, pero cuando Aimé se le acercó sintió enojo, no quería estar cerca de ella, aunque sin embargo notó que ella también había cambiado. Saludó y se quedó de pie, notando el ambiente tenso. Mariana tomó valor y habló finalmente. «Tío, debes dejar libre a mi padre, él en verdad no hizo nada, yo fui sola, sin ayuda de nadie. Además, Juan, digo el señor Juan, me salvó de unos bandidos, no entiendo por qué los detienes». El juez Romero sintió su enfado crecer, pero se contuvo. «Está bien, hablemos», dijo en tono severo. Amalia, que seguía temerosa, tomó fuerza y habló determinada. «Sí, es hora de hablar, pero solo seremos nosotros tres. Somos los únicos implicados». Juan iba a replicar, pues estaba allí por culpa de ellos, pero don Noel lo detuvo, poniendo una mano sobre su brazo. «Es lo mejor, si no hay problema podemos esperar afuera. ¿Qué les parece?». El juez no quería que los demás supieran de sus problemas familiares, así que estuvo de acuerdo. Cuando estuvieron solos fue Amalia quien por primera vez enfrentó la ira de su cuñado. «Esto es demasiado, Marcelo, meter a la cárcel a personas inocentes y además, golpearlos, ¿te creí alguien honesto? Ellos no son inocentes, ellos trajeron aquí a tu hija». «Mentira. Nadie me trajo, yo misma escapé». Los gritos de Mariana se oyeron desde fuera. Pero Amalia la apoyó, calmándola. «Hija, con calma, no queremos que esto sea un escándalo, que perjudique a quienes te ayudaron». Las voces bajaron tanto que nadie escuchó lo que se decía, pero hasta el asistente quería saber qué ocurría a puerta cerrada. Aimé, que estaba esperando fuera, quiso hablar con Juan, pero él tenía dolor de cabeza, su herida aún seguía fresca, además, ya quería estar en casa, con su esposa. El hombre mayor sentía culpa, pues tal vez sí era culpable, pues jamás envió el telegrama, estuvo pensándolo, pero quería pasar un tiempo con su hija, pero jamás esperó que esto afectara a Juan y menos a Mónica. «Lamento profundamente lo ocurrido, pero ya nada se puede hacer». Mirando a Juan palmeó su hombro, comenzando a preguntar por Mónica y su viaje. Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 36. Una vida nueva. Mientras tanto, en casa de Juan, Mónica estaba radiante y feliz. La noticia del bebé la tenía ilusionada. Luego del desayuno iba hacia su cuarto, cuando llegó una visita que le alegró más el día. «Teresa, qué alegría verte». Mónica saludó a su amiga. Mientras que Teresa sonreía feliz de verla. Mariana tuvo que explicarle a su tío, el juez Romero, que en realidad nadie le había ayudado a escapar, que ella lo había hecho por voluntad propia en el momento en que escuchó una conversación entre él y su madre, en la que pensaban casarla. Por ello, había tomado esa alocada decisión. Reconsiderando el asunto, el juez pensó en aquella discusión que tuvo con Amalia y en que, en efecto, él mismo había propuesto el matrimonio, pero no creyó que su sobrina considerara que escapar era la mejor opción. Sin embargo,
Aún tenía una duda, porque, si escapó hace más de 2 meses, según sus informes, apenas hace un mes que está en ese pueblo. ¿Qué había ocurrido entonces? Ante la pregunta, Mariana tuvo que contarle tanto a él como a su madre la situación tan difícil por la que pasó. Cuando estando en el puerto de Veracruz, fue raptada por unos piratas. Estos hombres la habían tenido en una isla con la propuesta de venderla, pero como esperaban las órdenes de su jefe, ahí la habían retenido durante varios días. Gracias a Dios, Juan, que iba a rescatar a su suegro, quien también se encontraba allí, la rescató. Y no solo eso, sino que la ayudó a llegar al pueblo. Siendo así la manera en que ella al fin llegó a conocer a su verdadero padre, Don Noel. Sin embargo, todo esto había sido una casualidad del destino. Nada de lo que Romero Vargas pensaba que había ocurrido, creyendo que Don Noel la había ayudado. Por el contrario, ella relató cómo el hombre se había sorprendido al verla llegar, pero que, a pesar de todo, la había ayudado. Y sin embargo, siempre le había aconsejado ponerse en contacto con ellos para explicarles lo ocurrido, siendo ella la que no había querido hacerlo por temor, miedo y vergüenza a todo lo que le había pasado durante este viaje. Amalia, quien ya conocía las circunstancias de su hija, pues habían podido reunirse hacía unos días, quiso explicarle también a su cuñado que aunque su hija había tomado una decisión alocada, esto no quería decir que ella se hubiera equivocado en lo absoluto. Pues después de todo, el mismo juez había hablado de casarla, pero ella consideraba que su hija aún era demasiado joven para tomar tal decisión. Era verdad que en esta época los familiares decidían los matrimonios de sus hijas, pero ella consideraba que era justo darle a Mariana la oportunidad de encontrar ella misma un buen hombre con quien casarse, con quien compartir su vida. Amalia, con pesar, expresó que su padre no le había permitido a ella misma tomar esta decisión, y que aunque encontró un buen esposo en el hermano de Romero Vargas, en realidad su vida había sido tranquila pero no feliz, ya que el hombre al que ella siempre había amado era Don Noel, el padre de Mariana. Sin embargo, tuvo que resignarse a esa vida debido a que su padre la obligó. Sin embargo, daba gracias a Dios de que el padre adoptivo de Mariana siempre la trató con dignidad e inclusive amó a Mariana como si fuera su verdadera hija. Cosa que era lo que contrariaba mucho al juez Romero Vargas, pues él, al no tener ningún lazo de sangre con la joven, consideraba que tanto su herencia como su apellido no le pertenecían. Romero Vargas no quería darle más vueltas al asunto y menos en este lugar. El despacho estaba lleno de gente esperando ser atendidos, sobre todo por la muerte del jefe de policía, cosa que aún debía aclararse. Por este asunto, debía aún interrogar al señor Juan. Así pues, hizo que Mariana redactara una declaración, la cual sería rellenada y firmada por ella y por su madre. Luego, deberían irse a casa y esperar allí a que él nuevamente se reuniera con ellas. Por ahora, lo único que él supo decir fue que aunque el caso del secuestro se dejara ya resuelto, el nombre de Juan seguía vinculado a otra investigación y que por ello debería hablar con él. Así que les pedía que se fueran y no intercedieran más por este hombre que, después de todo, ninguna de las dos conocía. Las puertas del despacho se abrieron. Tanto Juan como Don Noel estaban ahí esperando. Aimé había tenido que retirarse, puesto que su madre la estaba esperando en casa. Sin embargo, Aimé había tratado de hablar con Juan, pues sabía que este hombre había querido ayudar a su padre. Lamentablemente, no pudo hacerlo, ya que Juan y su estado de ánimo eran pésimos. Lo único que él quería era volver a casa con su esposa, pero el tiempo iba pasando y nada se resolvía. Cuando al fin el juez Romero salió con Amalia y con Mariana, las dos se despidieron cortésmente de los hombres. Amalia le dio un beso a su padre, Don Noel, en la mejilla y le dijo que luego hablarían. Juan, por su parte, solamente asintió con la cabeza, alejándose de la joven. No quería dar pie para ningún tipo de comunicación, cosa que Don Noel notó y estaba bastante preocupado por este asunto, ya que desconocía la situación tan difícil en la que Mariana había metido a Juan. Pero como no era ni el lugar ni el momento, prefirió enfocar su mente en el asunto que aún les competía y era la muerte de Espíndola, el jefe de policía. Ahora, ya en el despacho, el juez Romero Vargas daba instrucciones a su asistente de que tomara la declaración de Mariana, se asegurara de que la firmara, al igual que Amalia,
y luego procediera a llevar algunos documentos. Mientras tanto, cerraron las puertas del despacho y nuevamente don Noel, Juan y el juez se quedaron a solas. El juez Romero fue el primero en hablar. Por favor, caballeros, siéntense. Después de hablar con mi sobrina, he despejado cualquier duda que me quedara sobre su intervención en la desaparición de ella. Sé que les parecerá algo duro de mi parte, pero era parte del proceso de averiguación y descarte. Además, de una manera u otra, ustedes estaban implicados. Tanto Juan como don Noel se miraron, pero sabían que no podían esperar una disculpa de una persona encumbrada y además arrogante como el juez Romero. Sin embargo, había algo que aún se debía resolver. Así pues, don Noel preguntó, entonces, lo del supuesto secuestro queda claro, pero ¿qué ocurre con lo que sucedió con Espíndola? Tanto Juan como yo nos hemos visto perjudicados. Además, espero que no pretendan ahora inculpar a Juan por la muerte de Espíndola, ya que él actúa en legítima defensa, teniendo en cuenta que además hirieron a su esposa, quien se encontraba en su casa y en horas de la noche, lo cual es una violación a los derechos tanto de Juan como de su familia. El juez comprendió de inmediato, que estos hombres tampoco permitirían que se pasara por alto, lo que había ocurrido la noche anterior. El hombre, siendo previsor de todo ello, ya tenía la investigación en curso. Por ello, habló de manera muy tranquila, no se preocupen, ahora tomaré sus declaraciones y luego se llevará a cabo una investigación precisa. Aunque es verdad que el señor Juan hirió al jefe de policía, tengo mis dudas acerca de que él haya sido el directo responsable de su muerte. Sin embargo, también creo hay rencillas, de algunos allegados. Ustedes me entienden. Posiblemente haya enemigos que hayan confabulado para que tanto usted como su protegido vayan a la cárcel o peor aún, pierdan la vida. Tanto Juan como don Noel se miraron sorprendidos. El juez no era nada tonto y al parecer tenía más conocimiento de los asuntos del pueblo, de los que ellos pensaban. En ese momento, Juan se decidió a hablar, mire, señor juez, Espíndola es un viejo enemigo. Hemos tenido nuestras rencillas por situaciones que ahora no vienen al caso, pero estoy muy consciente de que lo que ocurrió ayer no era en realidad un arresto. Ellos intentaron matarme. Conté con suerte, pero las cosas pudieron haber sido peores, ya que mi esposa fue la que resultó herida, al igual que yo. Así que, por ello, le pido que aclaremos este asunto antes de que las cosas vayan a mayores. Le aseguro que aquí la gente puede hacer cosas muy desagradables, para deshacerse de un enemigo, al que consideran peligroso. El juez, a pesar de que no le gustaba el tono de arrogancia, con el que Juan le hablaba, sabía que la situación era tal cual le decían, por ello debían tomarse medidas y sospechaba que algo más se estaba cociendo, en este pequeño pueblo. Así pues, decidió hablar con ellos acerca de sus sospechas, los hacendados que estaban siendo intimidados para pagar enormes cantidades de dinero por deudas que llevaban muchos años, o inclusive a quienes les estaban pidiendo sus terrenos como pago. Don Noel recordó en ese momento a algunos clientes, que él mismo había procurado ayudar, pero por falta de capital y sin llegar a ningún acuerdo, habían tenido que entregar sus tierras. Entonces, habló al juez, yo mismo he llevado algunos casos en los cuales no pudimos ganar, pero no entiendo por qué viene su preocupación. ¿Será posible que todo esto provenga de una sola fuente? La verdad, no creo que eso sea posible. En ese momento, Juan intervino, don Noel, recuerda el asunto de la hacienda de Campo Real. Andrés estuvo a punto de perderla si no hubiera sido porque se logró salvar parte del cultivo, pero lo del incendio fue algo muy sospechoso. Hubieran podido quedarse con sus tierras, si no pagaban. El juez, que ya estaba enterado de todo esto, entonces les habló, precisamente por ello, me ha interesado esta situación. He hablado con Andrés, ya que me estoy hospedando en su casa, y es precisamente él, quien me ha puesto al tanto de que algunos hacendados, al igual que él, tienen deudas las cuales han ido creciendo con los años y que ahora deben pagar, pero han tenido pérdidas, ya sean sus cultivos o incluso algunos de ellos con accidentes bastante sospechosos. Lo que ha despertado la curiosidad mía y de algunos otros hacendados. Por ello, estamos pendientes de una investigación, pero queremos hacerlo de una manera no tan llamativa,
pues si es verdad que alguien está detrás de todo esto, ha sabido cubrir muy bien sus pasos, dijo el juez, teniendo en cuenta que todo lo que había ocurrido era bastante sospechoso. Además, siendo Juan uno de los benefactores de Andrés, era bueno que estuviera enterado de la situación. El juez quería medir su reacción, pues no estaba del todo convencido de que fuera inocente. Inclusive, sospechaba que tal vez el mismo Juan estuviera confabulado en los negocios sucios. Sin embargo, Andrés aseguraba categóricamente que Juan no tenía nada que ver y que, además, no necesitaba de ello, pues según se especulaba, Juan era un hombre rico y lo que le faltaba, que era su apellido, lo había adquirido hacía poco. Ahora bien, con una esposa bella, un buen apellido y dinero suficiente, ¿qué más podría pedir este hombre? Romero Vargas se sintió cada vez más intrigado por esta situación y pensó de inmediato en la bella y hermosa Mónica. Quería preguntar por su estado de salud, pero se contuvo, ya que no quería despertar sospechas ni celos innecesarios. Los tres hombres se dieron la mano luego de completar las declaraciones y firmarlas. Cada uno salió a su respectiva casa. Juan acompañó a don Noel. Segundo y el Tuerto los esperaban afuera. Al ver que salieron, aunque Juan tenía cara seria debido a su malestar y dolor de cabeza, aún así, don Noel salió sonriendo, cosa que auguraba que las circunstancias habían cambiado para todos. Caminaron a paso lento, acompañando al viejo abogado hasta su casa, mientras éste relataba lo que había ocurrido el día anterior con más detalle a los otros dos amigos. Mientras tanto, Juan no dejaba de pensar en su bella esposa y en que gracias a Dios las cosas no habían sido para peor. Sospechaba que las cosas no iban a ser fáciles, pero nunca se imaginó que tuviera que enfrentarse a la muerte y peor aún, que tuviera que sentir la angustia de ver a su mujer herida. Ahora más que nunca, quería ser una persona honorable, una persona digna para que su esposa jamás tuviera que avergonzarse de él, para que sus hijos pudieran caminar por la calle con la cabeza en alto. Ahora más que nunca, aprovecharía el apellido que le correspondía por nacimiento. Ahora dejaba de ser Juan del Diablo y se convertía por completo en Juan Alcázar, para ser un buen esposo, un buen padre, alguien ejemplar y digno para su querida y amada esposa, su bella Mónica. Mientras tanto, en casa de Mónica, ella y su amiga conversaban. Teresa casi había sufrido un infarto al ver a su amiga herida, con un brazo inmovilizado. Sin embargo, después de que Mónica le había contado lo ocurrido, la joven estaba aterrada por la situación. Luego, le había relatado lo ocurrido con Juan, como él le había confesado lo ocurrido con Azucena, lo del incidente con Aimé e inclusive, cómo había conocido a Mariana, quien a pesar de todo se notaba obsesionada con él. Pero él le había jurado que no tenía nada con ella, le había jurado su amor y le había prometido cuidarla. Además, Mónica dio la buena noticia a su amiga, estaba embarazada. Y aunque había tenido 1000 dudas sobre el amor de Juan, sobre su sinceridad, sobre sus propósitos, ahora al tenerlo allí con ella, al ver cómo la cuidaba y al escuchar esas palabras, no solamente quiso creerle, sino que se sentía realmente convencida de que el amor de él era real. Teresa era su mayor apoyo. La joven le dijo con una sonrisa, Mónica, ese hombre en verdad te ama y tú lo amas a él. Puede haber 1000 mujeres a su alrededor, pero si él te eligió a ti para casarse con él y además ahora van a ser padres, aprovecha esta situación. Hazte sentir mujer, deja de compadecerte y demuéstrale a todas las demás, quién es la única esposa de Juan. Mónica sonrió ante las palabras osadas de su amiga, pero en medio de todo, ella tenía razón. Esto le infundió valor, pues Mónica quería verdaderamente seguir con su esposo y, bueno, si ahora tenía un hijo, aprovecharía esta situación. Permitiría que Juan le demostrara cuánto la amaba, pero también ella misma demostraría quién era la única esposa de Juan. Cuando Juan llegó a casa, se sintió muy contento al escuchar las risas que venían de la sala, entró y vio a Teresa, quien lo vio de inmediato y se puso de pie para saludarlo. Juan la saludó también efusivamente, puesto que sabía muy bien, de la amistad cercana que tenía ella con su esposa. Detrás de Juan llegaron Segundo y el Tuerto. Este último pasó derecho hacia la cocina, pues ya tenía cierta amistad con Mechita y siempre que iba aprovechaba para saludarla.
Los hombres comenzaron a platicar en el pequeño despacho, mientras que Mónica quería hablar con su esposo, pero tampoco podía despedirse de su amiga así sin más. Teresa, notando que ya había estado mucho tiempo allí, optó por despedirse. Amiga, creo que tienes que descansar. No solamente tienes que cuidarte por ti, sino también por tu bebé. Así que ve y aprovecha que tu esposo acaba de llegar. Seguramente él también viene cansado. Sería bueno que los dos se retiraran a la habitación. Guiñó el ojo y le sonrió picarescamente a su amiga. Mónica se sonrojó de inmediato, pues entendía por completo el doble sentido de las palabras de su amiga. Juan, que alcanzó a escuchar la conversación, miró a Segundo y este último silbaba como si no se tratara de algo que él supiera. Así pues, tanto Segundo como Teresa se despidieron. Este último acompañó a la señorita y de paso iría a su casa, pues Rosa también lo estaba esperando con noticias de su amigo Juan. Pues todos en el puerto, estaban preocupados. Toda la gente de Juan los quería mucho y sabían que, si algo le pasaba a su capitán, todos ellos sufrirían. Pero ahora que Segundo llevaba buenas noticias, las cosas estarían más calmadas. Sin embargo, Juan dio orden de que todos estuvieran con los ojos bien abiertos, aunque Espíndola había muerto, sabían que aún quedaba alguien que podría darles problemas y se trataba precisamente de un primo de Espíndola. Cajiga era de temer, calculador y astuto, quien seguramente estaba metido en los negocios sucios del difunto. Cuando todos se fueron de casa, Mónica y Juan siguieron los consejos de sus amigos, de ir a descansar. Los dos estaban tanto física, como emocionalmente agotados. Juan le contó a Mónica todo lo ocurrido en el juzgado, mientras poco a poco le ayudaba a quitarse la ropa. Al fin, quedando ella en batola, se sintió cómoda y tranquila. Luego, él mismo se retiró su corbata, su saco, su chaleco, toda aquella ropa que le incomodaba profundamente, pero que había usado precisamente por recomendación de ella, que le dijo que fuera con su mejor ropa y demostrara la persona que era actualmente. Él había agradecido el gesto de su esposa, pues verdaderamente la cara de Romero Vargas había demostrado que no esperaba verlo a él, sino seguramente algún sucio pescador, como se refería la gente a las personas que se dedicaban a esta ardua labor. Juan no se avergonzaba de ser lo que era, pero por su esposa sería mucho mejor. Luego de conversar largo rato, Juan, quien seguía hablando de ciertas cosas, se percató de que su esposa se había quedado dormida. La abrazó, apoyando su cabeza en su hombro, y se sintió en paz, sabiendo que ella estaba a salvo y que pronto podrían empezar a construir una vida juntos, sin los problemas y las amenazas que los habían rodeado hasta ahora. Apoyando su mentón en la cabeza de ella, aspirando su aroma y perdiéndose en la calidez de su cuerpo, los dos se quedaron profundamente dormidos. Los días corrieron rápido. Andrés no había demorado en la hacienda y había ido de inmediato a ver cómo estaba la situación de Juan. Al descubrir que ya todo estaba finiquitado y que solamente quedaba por mirar lo que realmente había ocurrido con la muerte de Espíndola, pudo estar más tranquilo. Sin embargo, Aimé corría como una loca de un lado para otro, tratando de organizar la dichosa fiesta que tenía pensado hacer en la hacienda. Todo ello tenía que quedar perfecto. Así pues, buscó músicos, manteles, comida, todo debía estar perfecto. Sin embargo, ni Juan ni Mónica asistirían, puesto que ellos aún estaban convalecientes. Además, Juan quería evitar al máximo el estar cerca de Aimé o de Mariana, pues esas dos mujeres para él eran causa de problemas. Quería que su esposa estuviera tranquila. Cuando él le preguntó, Mónica, ¿quieres ir a la hacienda y estar en la dichosa fiesta que está organizando tu hermana? Ella le sonrió dulcemente y acarició su rostro. No, amor, prefiero estar aquí. Me gusta más la tranquilidad. Tú lo sabes. Además, quiero cuidarme, quiero tener mi brazo bien pronto y empezar a tejer las cositas para nuestro bebé. Esas expresiones, esas palabras, todos los gestos en ella hacían que Juan cada día se enamorara más. En las noches, él comenzó a dar pequeños besos a su hijo, siempre al acostarse, acariciándolo, contándole historias y diciéndole buenas noches. Mónica adoraba todas esas manifestaciones de cariño. La noche de la fiesta llegó,
y la hacienda era un vaivén de música y bullicio. Parejas iban y venían bailando y compartiendo el lugar, que era verdaderamente armonioso. Las personas estaban verdaderamente contentas, pues hacía mucho tiempo que la hacienda de Campo Real, una de las más grandes del lugar, no ofrecía tal evento. Los hombres se sentaron a tomar vino, y el juez aprovechaba la oportunidad para ir socializando con ellos, conociéndolos, intercambiando impresiones. Muchos de ellos estaban realmente satisfechos con la labor que el hombre estaba realizando. Además, a pesar de que él no había tenido nada que ver con la muerte del jefe de la policía, la mayoría estaban felices de que ese hombre ya no estuviera en sus vidas, pues era alguien que verdaderamente había causado muchos daños en el pueblo. Sobre todo, porque a muchas personas, aun siendo inocentes o con cargos muy bajos, se había atrevido a encarcelarlos e inclusive quería intercambiarlos casi como si fueran esclavos, para que trabajaran en haciendas. Esto hacía que las personas no estuvieran satisfechas con la labor de este hombre, y el anterior juez, al ser un hombre mayor y manipulable, hacía todo lo que Espíndola le decía. Todo eso fue descubriéndolo el juez Romero Vargas, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su labor estaba siendo mucho más beneficiosa de lo que él pensaba que lo que era en la capital. Esto lo llenó de orgullo, pues su nombre era mencionado como algo bueno y que había traído múltiples beneficios al pueblo y a sus lugareños. Aimé platicaba con una de las damas, una de las esposas de los hacendados, quien la felicitaba por el evento y le preguntaba dónde había encontrado ese hermoso vestido. La joven presumía de que su amable esposo, se lo había traído de la capital en uno de sus últimos viajes, debido a que la economía de la hacienda había mejorado. Aimé se sentía inmensamente satisfecha con la vida que estaba llevando. Esperaba que pronto pudieran realizar su viaje de bodas, que les habían tenido que aplazar. Además, Andrés la cubría de halagos y siempre estaba muy pendiente de ella, cosa que todas las damas notaban y envidiaban. Realmente, eran la pareja soñada. Aimé se sentía realmente satisfecha. Era el centro de atención e iba a sobresalir en la pequeña sociedad de este pueblo. Luego, si sus planes iban como ella esperaba, se establecerían en la capital, donde también sería la sensación. Ya lo había sido en su juventud, y ahora planeaba, con la ayuda de su esposo, volver a hacerlo. Su vida de ensueño apenas estaba comenzando. Pero en ese momento, sintió un leve mareo, lo que hizo que la copa que tuviera en sus manos resbalara. Andrés, quien la observaba desde lejos, se percató de ello y de inmediato fue a auxiliarla. Una de las damas también la ayudó, y pronto la sentaron en un sillón. El médico que se encontraba entre ellos fue llamado con urgencia. Luego la llevaron a su habitación, pues además del mareo, había estado presentando un malestar estomacal. El médico, luego de examinar a Aimé, salió sonriente a ver a su esposo, felicitándolo. Señor Alcázar, permítame ser el primero en felicitarlo por las buenas nuevas. Su esposa está embarazada. Andrés nunca había estado tan lleno de dicha. Fue tanta su alegría que olvidó agradecer al médico y entró de inmediato a ver a su mujer, quien aún no conocía de la noticia. Cuando ingresó a la habitación, Aimé estaba sentándose y organizando su cabello para volver a la fiesta. Amor, ¿qué haces? Debes permanecer en la cama. No te preocupes por la fiesta, yo me encargaré de todo. Aimé, no entendía de qué estaba hablando Andrés y de inmediato lo detuvo. Ni lo sueñes, es mi fiesta, es mi debut en sociedad. Ni creas que me voy a quedar aquí simplemente por un leve mareo. Además, seguramente algo de lo que he comido esta semana me ha caído mal o será alguna de esas enfermedades tropicales. Pero no te preocupes, ya me siento mejor. Andrés tomó las manos de ella entre las suyas y las besó con ternura. Luego, prácticamente arrodillado al pie de la cama, la miró con una expresión de cachorrito y luego, con una voz melosa, le habló: mi amada esposa, como siempre berrinchuda y terca, pero así te amo. Y ahora más que nunca, pues me has hecho el hombre más feliz y pronto me harás aún más dichoso. Aimé, sin comprender de qué hablaba, quiso levantarse. Ay, por favor, Andrés, no es momento para estar haciendo estas cosas. Recuerda que tenemos invitados. Andrés, impidiendo que ella se levantara de la cama,
la miró suplicante. Por favor, déjame terminar. Esto es algo sumamente importante y cambiará nuestras vidas. Ella se quedó mirando, expectante de lo que le pudiera decir. Querida, pronto seremos padres. El médico me ha dicho que estás de encargo. Aimee se quedó sin palabras. Su respiración se entrecortó y sintió como su pecho comenzaba a latir con fuerza. Por Dios, no es posible. Ella estaba tomando una poción, para evitar ese tipo de circunstancias. Aunque era verdad que la posición de una mujer se establecía más con un hijo, ella primero quería vivir la vida, disfrutar de lo que había conseguido con tanto esfuerzo. Un hijo no estaba en sus planes inmediatos, solo en el futuro. Pero Dios, ¿en qué momento se descuidó? Andrés, al percibir que ella estaba pálida, le dijo, si ves, amor, te dije que no era momento aún de que te levantaras. Voy a volver a llamar al médico. La joven detuvo a su esposo, evitando que saliera de la habitación. Con su voz entrecortada y con palabras casi inaudibles, le dijo, espera, espera. Solo un momento. Creo que no escuché bien lo que dijiste. ¿Acaso acabas de decir que estoy de encargo? La pregunta era algo que Andrés no esperaba, pero luego, comprendiendo que ella simplemente estaba sorprendida por lo que había escuchado, le sonrió, besó su frente y nuevamente la miró, hablándole con dulzura. Sí, mi amor. Pronto seremos padres. Así que no debes esforzarte demasiado. Seguramente te ha dado un malestar, pues esta semana has estado demasiado ocupada, corriendo de un lado para otro, organizando esta fiesta. Pero tranquila, ya no tendrás que encargarte de nada de esto. Aimee apretó las manos de Andrés con fuerza y se puso de pie. Tiene razón, es una gran noticia. Estoy realmente feliz. Las palabras hicieron a Andrés aún más feliz. Aimee fingió lo mejor que pudo su conmoción, pues en realidad ella no esperaba esta noticia, pero tampoco iba a dejar que esto le impidiera disfrutar de las cosas que ya estaba construyendo. Así que besó a su esposo en la mejilla y le dijo, ahora que seremos tres muy pronto, tú debes seguir consintiéndome y por nada del mundo llevarme la contraria. Ahora ven, acompáñame a la fiesta. Debemos darles a todos un gran espectáculo. Quiero bailar con mi esposo. Pero por favor, aún no les digas nada de esta maravillosa noticia. Quiero que este sea un secreto tuyo y mío. Y espero que el médico tampoco se lo haya dicho a nadie. La velada siguió como lo habían esperado todos. El baile de Aimee y Andrés fue en realidad magnífico. Ellos mismos lo habían preparado, ya que la joven había estado escuchando música y eligiendo el corte perfecto para el evento que estaban realizando. Todo salió perfecto. Sofía y Catalina estaban preocupadas por ella, ya que la habían visto alejarse por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, al verla bailar con su hijo y luego hacer un brindis maravilloso, Sofía comprendió que, aunque en un principio se había puesto en duda ese matrimonio, ahora estaba realmente satisfecha. Y aunque Andrés la había relegado, debido a que prefería a Aimee, comprendía que esta situación algún día iba a llegar. Por su parte, Alberto se había dedicado a ella, estaba haciendo un buen trabajo al acompañarla y al ayudarla. Así pues, la señora Sofía de Alcázar, dama prominente de la sociedad, sonrió y se dejó llevar por la alegría que la envolvía en ese evento. El nombre de los Alcázar estaba volviendo a brillar en sociedad, todo era gracias a su hijo y a su flamante esposa. Así pues, todo en la velada fue maravilloso. Sofía bailó con Alberto, Catalina con algunos de los hacendados, toda la fiesta era maravillosa. La noche había llegado, su manto negro envolvió a la hacienda. Aunque las antorchas estaban encendidas, en medio de la oscuridad, nadie notó a los hombres que poco a poco comenzaron a llegar. Entre ellos, uno que conocía muy bien la hacienda y que sabía muy bien quiénes eran los invitados a tal evento. Claro, todos estaban ya algo febriles por el vino que se había repartido. Pero el juez, que era abstemio, junto con algunos de los guardias, seguía en pie, un tanto vigilante, debido a que no estaba acostumbrado a estar en ese tipo de eventos. De pronto, un disparo llamó la atención de todos. Hombres con pañoletas cubriendo su boca y nariz, con sombreros grandes que cubrían bien sus cabezas,
empezaron a apuntar con sus armas a los invitados. Algunos, quienes aún no creían que eso fuera cierto, se resistían, pero otros, un poco más alertas, comenzaron a hacer caso y a proteger a sus esposas e hijas. Una voz gruesa y ronca de un hombre que iba a caballo se escuchó latente en todo el lugar. Bueno, señoras, señores, señoritas. Esto es un evento de caridad, mejor dicho, esto se ha convertido en un evento de caridad. Ustedes, los ricos y prominentes, harán caridad a nosotros, los huérfanos y pobres que necesitamos un poco de lo que a ustedes les sobra. Así que, por favor, si no desean que sus mujeres y sus hijas sean las que paguen los platos rotos, no se hagan los valientes y entreguen todo lo que traigan de valor. No queremos ver un solo dedo con sortijas, un solo arete o una sola pulsera. Todo debe ser colocado en nuestros sombreros, por supuesto todo esto de manera voluntaria. El juez, quien estaba escoltado por los guardias, no quiso causar más estragos, así que pidió a su gente que bajaran las armas e hicieran lo que los hombres les pedían. Un malhechor golpeó a uno de los jóvenes en el estómago y lo tumbó al piso, luego señaló a los otros guardias, quienes también tuvieron que hacer lo mismo, caer al piso boca abajo y esperar que no les pasara nada malo. El juez fue tomado por uno de ellos y llevado al centro, donde el resto de la gente estaba depositando sus joyas, alhajas y todo lo que fuera de valor. Entonces, el mismo hombre con voz ronca dijo: «Vaya, señor juez, por favor contribuya usted también a esta obra caritativa. Comencemos con ese hermoso reloj, y claro, si posee algo de efectivo, los billetes también nos hacen mucha falta». El juez se paró en toda su altura y miró al hombre. «¿Acaso crees que esto se quedará así?», dijo Romero Vargas, enfrentando al hombre y mirándolo fijamente a los ojos, tratando de grabar en su mente cualquier pequeña señal que le permitiera luego identificarlo. El hombre, riendo, alabó a Romero Vargas por su audacia. «Vaya, vaya, así que usted es el nuevo juez. Sí que ha sido un gran cambio. Aquel pequeñito, manejado por nuestro antiguo y bien ponderado jefe de policía, que, por cierto, en paz descanse, no tiene nada en comparación con usted. Pero la vida suya vale igual que la de cualquiera de los que están aquí. A menos que desee que algunas de las damas sean lastimadas, por favor, colabore con nosotros». El acento del hombre era sumamente marcado, pero a pesar de que trató de disimularlo, se notaba que tenía cierta educación. Romero Vargas alcanzó a notar un lunar bajo su oreja y una pañoleta muy cara que cubría su rostro. Así pues, dejó sus pertenencias y fue llevado con el resto de la gente, luego de ser amarrados. En menos de 10 minutos, los hombres habían robado todo, amarrado a la gente y se habían marchado. Desaparecieron de la misma manera en que llegaron, entre los cultivos, por una zona en la que por lo general no había nadie, ni siquiera casas o alguien que pudiera decir hacia dónde habían ido. Una de las criadas que no había sido amarrada comenzó a desatar a todos, entre lágrimas. La gente que antes había estado feliz, departiendo, ahora estaban tristes y sumidos en el miedo. El juez, lleno de indignación, se juró a sí mismo que resolvería esto. Era la primera vez que era víctima de un tipo de situación, pero ahora que lo había vivido, no permitiría que estos ladrones salieran con la suya. Sobre todo, porque se dio cuenta de que su mayor arma no era el robo, sino causar miedo en los hacendados, ya que muchos de ellos aún tenían deudas y posiblemente eso era lo que querían lograr, que los hombres prefirieran abandonar sus tierras y marcharse, lo que afectaría enormemente la economía del pueblo. Así pues, Romero Vargas, junto a sus guardias, hablaron uno a uno con los hacendados, tomaron datos de lo que pudieron haber recopilado en la información y luego, ayudando a que las personas volvieran a sus casas, todos se retiraron. Aimé, quien había estado feliz, ahora estaba sumida en la tristeza. Su fiesta, que era un gran evento, se había convertido en algo terrorífico gracias a esos desgraciados. Andrés, el más preocupado, pues la joven cayó enferma al día siguiente debido a la indignación y el malestar que le había causado tal situación, fue llevada al pueblo para que allá el médico pudiera estar pendiente de ella, y tanto su madre como la madre de Aimé se enteraron de que ella estaba en embarazo, para que pudieran atenderla y estar pendientes de que se recuperara pronto. Andrés, inmediatamente,
Llegó al pueblo, fue a buscar a Juan, quien ya se encontraba recuperado de su herida. Al contarle todo, le pidió que lo ayudara. No quería que algo así volviera a ocurrir y menos ahora que su hijo venía en camino. Cuando Juan escuchó la noticia, se sintió tentado a él también compartir la suya, pero primero hablaría con su esposa, quería contar con su aprobación antes de contárselo al resto de la familia. Mónica había salido con Teresa, así que Juan y Andrés pudieron conversar largo rato. La noticia de lo ocurrido en la hacienda todavía no se regaba en el pueblo, pero como era posible que Mónica se enterara al ir a visitar a Catalina, Juan decidió que iría a buscarla. Salió con su hermano y luego de pasar por el juzgado, fueron a casa de Catalina. Allí se encontraron con Aimé y con Mónica. Aimé ya les había contado tanto a Mónica como a Teresa lo ocurrido en la hacienda, pero se encontraba de mejor ánimo, pues todas las personas ahora la compadecían y la cuidaban, cosa que a ella también le agradaba. Su carácter siempre era cambiante, siempre y cuando ella fuera el centro de atención, no le importaba de qué manera. Tras la boda y ahora con su embarazo, se sentía superior a Mónica, pues no sabía que su hermana también estaba allí de encargo. Así pues, cuando Juan y Andrés llegaron, Mónica ya se estaba disponiendo a salir, pues ya estaba un poco cansada y quería volver a casa. Teresa no entendía por qué Mónica no les había dado la noticia a su hermana y a su madre de que ella también sería madre, pero no quiso preguntar allí. Fue cautelosa y esperó a que habían salido de casa. Justo cuando iban por el camino. Pero eso se decidió a preguntar. Oye Mónica, ¿por qué no le restregaste en la cara a tu hermanita que tú también estás de encargo? ¿Ya viste cómo te habló? Juan se quedó mirando la reacción de Mónica, pero ella solamente sonrió y alzó la vista para ver a su esposo, luego miró a su amiga y contestó con la misma voz tranquila de siempre. Eso no importa, ella está feliz y es lo que a mí me... Eso es suficiente para mí. Juan y yo no estamos en una competencia. Además, quiero disfrutar de esta etapa del embarazo un poco más antes de decírselo a mi madre, ya que estoy segura de que ella... Mónica le restó importancias, pero mirando el rostro lleno tristeza de Teresa, le explicó algo más, mi madre se preocupará mucho, pero ahora tiene toda su atención puesta en Aimé. Dejémoslas que sean felices. Ya llegará el momento de compartir nuestra felicidad, pero por ahora, dejemos que sea nuestro secreto. Tú ya lo conoces, así que guárdalo por mí, ¿quieres? Teresa comprendió que la nobleza de su amiga nunca terminaría, pero al menos la veía feliz y eso era lo importante. Así que no quiso discutir más. En el parque, se encontraron con Federico, su hermano, quien lo saludó muy efusivamente hasta que vio a Juan. El hombre no le agradaba, pero lastimosamente ya Teresa le había dejado muy claro que jamás tendría una oportunidad con Mónica, ya que ella estaba muy enamorada de su esposo. Así pues, luego de intercambiar saludos, Teresa se fue con su hermano y Mónica se fue con su esposo, felices a su casa. Aunque estaba preocupada por lo que había ocurrido, esperó hasta llegar a casa y Juan le relató que nada grave había pasado, solamente un robo. Pero luego, platicó con su gente para ver de qué manera podían averiguar quiénes eran los hombres que habían ido a la hacienda de Andrés, habían atacado a su familia y esto no se quedaría así. Pero no quería intervenir él directamente, pues ahora tenía a su esposa y a su hijo y los iba a proteger. Por ello, actuaría de una manera más discreta, aunque claro, eso no impediría que ayudara a su hermano. Memorias de Tegua volumen 3. Capítulo 37. Los conflictos más difíciles, son los internos.